Hace 211 años se consolidaba un proceso revolucionario en la Argentina y se instalaba la primera junta de gobierno, un gobierno patrio. Para charlar sobre este tema, estamos comunicados con el licenciado Juan Flores, investigador del CONICET, docente de la UBA e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Bueno, te molestábamos porque siempre en estas fechas es bueno por ahí charlar un poco sobre otras visiones que se tienen sobre el 25 de mayo. Si yo te tendría que preguntar para vos, ¿qué fue lo más importante de ese momento? ¿Qué me dirías? Y bueno, concretamente que básicamente lo que es el 25 de mayo es concretamente una suerte de conflicto entre clases. Ujú. Lo más interesante es plantear en contraposición a lo que usualmente uno conoce a través de la historiografía mitrista, ¿no? Que por ahí todos conocemos a través de los relatos más tradicionales, que obviamente resaltan en particular los grandes personajes, ¿no? Es decir, la historia de los grandes hombres que una nacionalidad argentina que ya estaría más o menos configurada antes de la revolución, en contraposición a eso uno podría decir, no es solamente de hombres, es de sujetos colectivos, ¿no? Ujú. Es una historia, mejor dicho, es un acontecimiento concreto en el cual lo que se puede observar es la contraposición entre clases sociales, no únicamente entre hombres. Y luego también en contraposición a una historiografía que por ahí hoy es la que más pregona en la actualidad entre la academia actual, porque obviamente la historiografía mitrista uno puede seguir discutiendo en la medida, en tanto y en cuanto en los colegios primarios, obviamente uno sigue viendo de alguna manera la historia de las efemérides, de los grandes personajes, Ujú. pero en líneas generales, hoy por hoy, lo que es la academia burguesa en Sí. sentido más estricto, es la historiografía más bien que piensa la revolución como un acontecimiento resultante de hechos fortuitos que ocurren allá lejos, del otro lado del océano, cuando cae la monarquía. Y bueno, cuando cae allá la monarquía, aquí particularmente un grupo de revolucionarios, digamos, discutirían qué hacer con el poder sin tener mayor programa político, ¿no? Digamos, la idea es, bueno, ¿cómo hacemos ahora para gobernar en una circunstancia en la cual ya no hay rey? ¿Sí? Esa sería un poco la historiografía de hoy. O eso plantean, digamos, lo que se estaría discutiendo el 25 de mayo parece haber sido exclusivamente eso. Ujú. En contraposición a esas dos variantes, si vos me preguntás qué tendría que decir, qué ocurrió el 25 de mayo, es el resultado de la lucha de clases. Es un Ujú. acontecimiento en el cual uno puede observar una clase social que no estaba en el poder y que accede al poder del Estado, pero no por únicamente acceder al poder del Estado, es decir, no únicamente por mezquindades políticas en la cual lo único que les importa es tener el poder. No, digamos, tienen el poder porque tienen un programa de gobierno específico para poder desarrollar todas las tareas revolucionarias que exige el capitalismo. Pensemos que es un contexto en el cual el feudalismo está en crisis, pero además en el cual empiezan a surgir relaciones capitalistas en todo el mundo, en particular en el Río de la Plata, uno los encuentra, por ejemplo, en las estancias. Bueno, lo que les importa a los burgueses de este lado del océano, digamos, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, es Sí. concretamente empezar a configurar un escenario capitalista. Para eso necesitan el poder del Estado, y eso es lo que ocurrió en 1810. Ujú. Empezaron a tomar el poder del Estado para desarrollar todas las tareas necesarias para poder, digamos, configurar un capitalismo en el Río de la Plata. Ujú. Es decir, que podríamos decir que es la primera y única revolución que se hizo en la Argentina, una revolución burguesa.
¿Y esto también se trasladó a otras partes o fue únicamente en la Argentina? Bueno, está buena tu pregunta porque, bueno, sí, obviamente revoluciones burguesas hubieron en otras partes del mundo, por supuesto, previo a lo que ocurrió en el Río de la Plata. La encontramos, por supuesto, que en la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa mucho antes, también la encontramos en lo que es el proceso de independencia norteamericana, la encontramos incluso llevada a cabo por sujetos que uno diría no son en estricto burgueses, es decir, la base social de esa revolución no fue exclusivamente burguesa, la encontramos con esclavos en Haití, ¿no? Es decir, un proceso que es magnífico, sobre todo por el hecho de que una serie de esclavos protagonizaban la revolución. Pero efectivamente, perdón, en el Río de la Plata nos encontramos esto, con burgueses que, digamos, impulsan un proceso de transformación capitalista. En el resto de América, digamos, en diversos puntos del mapa, vamos a encontrar también burguesías regionales que van a tener un interés similar, si no el mismo, en configurar un escenario capitalista. Lo que pasa es que obviamente cada conflicto va a tener sus particularidades, porque por ahí en el Río de la Plata nos encontramos con un escenario de clases que no es el mismo que nos vamos a encontrar en México, que nos vamos a encontrar en Perú, donde todavía, en Lima me refiero, ¿no? Digamos, donde todavía vamos a observar que hay un virrey que se va a sostener y que va a ser, obviamente, un punto de apoyo de la contrarrevolución. Lo mismo va a ocurrir en Montevideo hasta por lo menos 1814, es decir, las relaciones entre las clases van a ser diferentes, pero en líneas generales nos vamos a encontrar con procesos que en última instancia van a llevar al desarrollo de naciones capitalistas, obviamente por distintos caminos, ¿no? No necesariamente en todos lados se replica la situación, o mejor dicho, el conflicto revolucionario no se va a replicar de la misma manera en todos los puntos del mapa. Pero sí vamos a encontrar, sí, escenarios convulsionados, con protagonismo de las clases propietarias, de la burguesía, pero también de las clases explotadas que son movilizadas para intervenir en el conflicto. Entonces, América es un espacio bastante convulsionado para la época. Y si tuviéramos que decir clases, vos hablabas recién de que se hace una revolución donde había esclavos. Estaban los comerciantes, porque en general uno lo que ve es representación de los comerciantes en la primera junta. Bueno, estaba también el poder militar, el poder eclesiástico, pero clases sociales, tenemos que hablar solamente de comerciantes, esclavos y qué más. Bueno, mira, está buena tu pregunta porque ahí por ahí yo haría una pequeña observación, una pequeña corrección, si me permitís, ¿no? Sí. En realidad la primera junta, el elemento protagonista no es tanto el comerciante. Obviamente en alguna historiografía sí se ha puesto más de manifiesto el comerciante como el elemento central. Pero en realidad... Me traicionó el Villiquen. No, está muy bien igual la observación, porque nos permite adentrarnos en, digamos, la forma en la cual estos sujetos que protagonizan la revolución se reproducen, ¿no? Es decir, en la cual acumulan, si se quiere. En realidad, lo que más les importa a los que protagonizan la revolución no es tanto, mejor dicho, no es, su protagonismo no está en el comercio, sino más bien en el campo. Nosotros lo vamos a encontrar como hacendados. Por eso uno de nuestras principales investigaciones justamente la del cuerpo de patricios. El cuerpo de patricios fue el cuerpo político-militar, miliciano, por supuesto, que protagoniza estas jornadas de mayo, ¿sí? Y estaba compuesto esencialmente por hacendados. De hecho, ¿quién lo dirigía? Lo dirigía Saavedra. Saavedra, el primer presidente de la primera junta, es efectivamente el principal dirigente del cuerpo de patricios. Y una vez que uno se pone a indagar en su composición interna, lo que se va a encontrar es que toda su dirección está nutrida esencialmente de hacendados. ¿Y estos hacendados qué son? No, digo, son solamente comerciantes, a ver, en un sentido estricto, digo, comercian el resultado de lo que se produce en la estancia, ¿no? Cueros, cosechas, ganado, claro, cosechas también, por supuesto. Bueno, pero en líneas generales, su acumulación no proviene tanto del comercio, sino de
mejor dicho, no proviene tanto de, por ejemplo, el monopolio, que era la forma esencial de comercio del periodo, sino más bien de la explotación del trabajo ajeno. Es decir, la explotación de los peones que estaban en la estancia, la explotación de los esclavos que estaban en la estancia, porque también había esclavos en la época. Entonces, en ese periodo concreto, es la primera forma de la burguesía agraria del Río de la Plata. Y ellos son los que protagonizan en realidad este proceso revolucionario. Justamente en la contrarrevolución, lo que nos vamos a encontrar son a los comerciantes monopolistas. Es decir, aquellos comerciantes que en realidad dependen del monopolio y de la relación colonial, es decir, de que el rey siga sosteniendo sus dominios como hasta entonces, bueno, como para poder de alguna manera seguir acumulando. Pero la acumulación de estos comerciantes es muy diferente. En realidad no es sobre la base de la explotación directa del trabajo del peón, del esclavo, no. Lo que le importa al comerciante monopolista es disponer del monopolio como un espacio para poder seguir fijando un precio de venta y compra de mercancía. El comerciante monopolista lo que hace es introducir y vender mercancías al precio que le conviene, ¿sí? Y de esa manera, va logrando que de los distintos espacios del virreinato vaya saliendo riqueza hacia la metrópoli. En realidad son sus casas comerciales y en última instancia la metrópoli. Entonces, de esa manera, lo que termina ocurriendo es que hay una contraposición entre los comerciantes monopolistas y la burguesía agraria, ¿sí? Digamos, a través de esa contradicción, porque ¿qué ocurre? ¿No? Digo, el comerciante monopolista le compra el cuero, le compra la mercancía al burgués agrario al valor que le conviene, ¿sí? Le fija un precio. Entonces, de esa manera es como, el burgués agrario se encuentra ante un escenario que le resulta en cierta instancia perjudicial. Por eso, hago esta distinción. No necesariamente un comerciante es un burgués, y eso es importante entenderlo para ver dónde estaban las distintas contradicciones en la Junta, quiero decir, en los conflictos del 25 de mayo. ¿Sí? Por un lado estaban los burgueses agrarios, y en la contrarrevolución estaban los comerciantes monopolistas. Está muy claro. Juan, antes de pasar a una pregunta para ver un poco la historia como espejo retrovisor, unos minutos, vos escribiste el libro ¿Qué fue la Revolución de Mayo? Y el libro también El Origen, que también tiene que ver con la Revolución de Mayo. ¿Qué te faltaría agregar de esto si yo te digo, bueno, tenés que completar una clase para aquellos que nos están escuchando, chicos y grandes? ¿Qué te faltaría agregar? El proceso revolucionario. Claro. Bueno, a ver, en concreto, como te decía... Algo que no hayamos hablado. Sí, en las revoluciones uno lo que se encuentra es que la burguesía en este contexto, se apropia del poder no por cualquier cosa, tiene un objetivo político concreto. Como te decía, ese objetivo político concreto es desarrollar el capitalismo en la región, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno ve los Saavedra, los Moreno, etcétera, etcétera, en realidad son personajes que expresan esas clases sociales con esos intereses. En este contexto, desarrollar el capitalismo no es otra cosa que lograr, por un lado, proletarizar la mano de obra, porque pensemos que no todo el mundo vivía del salario, y habían esclavos, habían indígenas encomendados, habían otras formas de trabajo. Y por otro lado, también desarrollar lo que es la apropiación de los medios de producción. ¿Sí? En este contexto, la tierra, por ejemplo, todavía no tenía un gran valor. La tierra era algo que no era fácil de apropiar, no había alambrados, ¿viste? Era un periodo bastante primigenio el desarrollo capitalista. Entonces, entre esas dos tareas, eliminar el monopolio, ¿sí? Lograr una suerte de libre comercialización de sus mercancías, todas esas tareas son parte de las tareas que van desarrollando los distintos gobiernos entre 1810 y 1820. Entonces, cuando uno dice, bueno, la revolución, ¿cuánto duró? Y el 26 de mayo no se terminó. El 1820 tampoco. Con Rivadavia tampoco. Con el rosismo tampoco. En realidad la revolución se mide en un muy largo plazo, en el cual uno pueda decir, bueno, acá se configuró en particular una nación capitalista. Uh-huh. Lo que le importa a la burguesía en última instancia es la configuración general de esa nación. ¿Sí? En última instancia, el último paso de la Revolución de Mayo lo vamos a encontrar, si se quiere,
entre 1860 y 1880, cuando la revolución más o menos logró configurar un espacio de acumulación para esa burguesía que es la nación, ¿sí? Donde las mercancías se pueden comerciar libremente, donde se pueden apropiar de los medios de producción, comprar y vender, donde se proletariza la fuerza de trabajo. En un escenario así uno puede decir, bueno, acá el capitalismo se configuró y acá uno encuentra un escenario capitalista. En última instancia, la Revolución de Mayo es el puntapié inicial de todo un proceso muy largo, casi de 70 años, en el cual la burguesía se erige como una clase dominante, por lo menos hasta el día de hoy. Me parece que eso me parece importante para poder medir, ¿sí?, el resultado del desarrollo revolucionario. Está muy claro. Bueno, y ahora lo que te había dicho, si vemos como con un espejo retrovisor, bueno, acá tenemos la Revolución de Mayo. En general uno tiene una medida muy chauvinista, ¿no? Que decir, más aquellos que somos viejos, que hemos hecho el servicio militar, tiene esa mirada muy de próceres y de épicas, etcétera, etcétera. Pero si tenemos que mirarlo como retrovisor y decir, ¿para qué nos sirve a los argentinos y más en estos momentos haber tenido esa revolución? ¿Qué diríamos? Mira, ahí es interesante porque uno, obviamente, a ver, la Revolución de Mayo no se agota en un archivo, digamos, ¿no? No es algo que uno va al pasado únicamente por el gusto de estudiar cosas del pasado. Uh-huh. En líneas generales, incluso al día de hoy, sigue habiendo obviamente un relato político de la Revolución de Mayo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya sea quien lo levante, pero sigue habiéndolo, efectivamente. Lo que es la Revolución de Mayo, en realidad, nos da, a mi criterio, dos cuestiones. En primer lugar, en relación a lo último que había contestado de la pregunta anterior, nos da una idea de cuáles fueron sus tareas, ¿sí? Hasta dónde uno dice, bueno, acá son las tareas de la Revolución de Mayo. Hasta dónde uno puede decir, estas tareas se cumplieron o no se cumplieron. A mi criterio, se cumplieron. ¿Por qué? Porque la tarea que estaba ligada al problema de la Revolución de Mayo era la construcción de una nación capitalista. Y eso efectivamente en sí mismo ha tomado, digamos, se ha resuelto, es decir, la burguesía lo ha resuelto. Obviamente, digamos, las historiografías más nacionalistas dirán, bueno, lo resolvió, pero hasta ahí, porque en realidad no lo resolvió, porque habría todavía algunos problemas de la dependencia, los problemas del desarrollo capitalista que sería menor en relación a los capitalismos más pujantes de la época, etcétera, etcétera. Pero en realidad uno, si se pone a ver, el punto de llegada de la Revolución de Mayo tiene mucho que ver con el punto de partida. ¿Por qué? Porque la Revolución de Mayo, toma lugar no necesariamente en el mismo escenario que, por ejemplo, Inglaterra o Norteamérica. Estamos hablando de un periodo en el cual el Río de la Plata era muy atrasado, era casi que el patio trasero de la colonia hasta que llegaron las reformas borbónicas. Era un espacio con muy baja densidad poblacional, venían, digamos, de un nivel de atraso bastante importante. Entonces, ese es el punto de partida de la revolución. Y hasta el punto que llega a 1880, por lo menos desarrolla el capitalismo, sobre una base agraria, un capitalismo más chico que, por ejemplo, el capitalismo norteamericano, sobre todo porque la población es menor. El problema de Alberdi, ¿no?, de gobernar y despoblar, es el problema del siglo XIX, un escenario completamente despoblado. Entonces, llegan hasta esa instancia, completando un capitalismo que es relativamente chico. Ahora bien, lo completan. Entonces, la primera cuestión que nos tiene que dejar, el conflicto, el desarrollo de la Revolución de Mayo, es si efectivamente se completaron las tareas o no de la revolución burguesa en el Río de la Plata. Y yo creo que sí. ¿Sí? Que se ha completado con esas particularidades. Ahora bien, ¿qué nos deja, además de eso? Y esa es la segunda cuestión que quería introducir. La receta, ¿no? Es decir, porque en el escenario capitalista hoy, ¿sí?, no se resuelven, obviamente, los problemas del conjunto de la población. Ahora, nos deja una receta porque, el 25 de mayo es la salida revolucionaria que toma una clase que no está en el poder para resolver sus problemas.
En este caso, obviamente, en el siglo XIX, la burguesía. ¿Tenía un programa político? Sí. ¿Tenía un proyecto concreto para resolver sus problemas? También. Bueno, eso es una receta. Es un elemento casi pedagógico para poder enseñar a las generaciones, digamos, presentes, de cómo resolver sus problemas, ¿sí? En este caso, obviamente, a través de la vía revolucionaria. Obviamente, en el siglo XXI ya no estamos hablando de unas revoluciones burguesas, estamos hablando de revoluciones con otras clases sociales protagonizándolo, particularmente la clase obrera, por supuesto, que, bueno, implicará otro camino, otro desarrollo, pero digo, concretamente como salida política es muy importante reivindicarlo. Es un escenario, es un ejemplo cercano, es un ejemplo que permite comprender las distintas tareas de la revolución y que, bueno, digo, brinda un ejemplo pedagógico fundamental para poder, digamos, hoy en día tener un proyecto político concreto. Juan Flores, te agradezco muchísimo por esta comunicación. Fuiste realmente muy claro, un buen aporte para todos aquellos que realmente no saben lo que fue la Revolución de Mayo y para todos aquellos que quieren buscar nuevos horizontes en la política. Muy amable. Bueno, por favor, a ustedes y bueno, siempre a disposición cuando lo necesiten. Un abrazo grande. Un abrazo, fíjense. Hablábamos con el licenciado Juan Flores sobre la Revolución de Mayo. Muy interesante esta visión y muy interesante lo que nos dejó a lo último, ¿no? Esto de bueno, tomar cómo fue esa revolución, que fue una revolución burguesa triunfante, y tomar todo ese proceso para ahora poder generar otro proceso que parece mucho más lento y que quizás yo no lo vea, pero bueno, hay mucha juventud que por ahí en algún momento se pone las pilas y empieza a pelear por ese proceso revolucionario.